buenos días. Esta microclase está relacionada a una de las disciplinas que se deriva de una de las ramas de la física llamada mecánica. Recordando un poco el contenido que vieron en tercer año, la mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y está conformada por tres disciplinas, que son la estática, que se encarga de estudiar la acción de las fuerzas aplicadas a cuerpos que están en reposo o en equilibrio. La cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero independiente de las fuerzas o causas que originan a dicho movimiento. Y la dinámica, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y de las causas que originan a dicho movimiento. Podemos afirmar que todos tenemos una idea intuitiva de lo que significa el término de movimiento. El día a día nos permite visualizar que casi todo está en movimiento y en efecto, hasta las cosas más pequeñas hay movimiento, es decir, a nivel microscópico hay movimientos, solamente que no lo podemos percibir de forma directa. En la física se estudian tres tipos de movimiento: el movimiento translacional, el movimiento rotacional y el movimiento vibratorio. Cuando estudiamos el movimiento de un auto, cuando se desplaza en una carretera, hablamos de movimiento translacional. Cuando estudiamos el movimiento de la Tierra respecto a su eje, hablamos de movimiento rotacional. Y cuando estudiamos, por ejemplo, el vaivén de un péndulo, hablamos de movimiento vibratorio. En este caso de movimiento unidimensional, nos vamos a enfocar en estudiar el movimiento translacional de los cuerpos. En el contenido del segundo mes, vamos a abordar algunos conceptos básicos relacionados al término de movimiento, que es un tema que ya ustedes dominan porque lo vieron en tercer año. Vamos a recordar la definición de movimiento, los tipos de movimiento, las variables asociadas al movimiento. A partir de la experiencia cotidiana, nos damos cuenta que el movimiento representa el cambio continuo de la posición de un objeto. Y en efecto, para nosotros un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al tiempo. En este caso, si yo me quedo en esta posición, para ustedes yo estaría en reposo, pero eso va a depender del punto de referencia. De eso se deriva el movimiento absoluto y el movimiento relativo. En el absoluto se considera, es decir, se describe el movimiento de los cuerpos tomando como referencia un punto fijo, mientras que en el movimiento relativo se describe el movimiento tomando como referencia un punto que a su vez está en movimiento. El movimiento absoluto hace mucho más sencillo el análisis al momento de estudiar las variables asociadas al comportamiento cuando un cuerpo describe un movimiento. Sin embargo, podemos decir en líneas generales que el movimiento es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque siempre lo vamos a referir a algo y todo está en continuo movimiento en nuestro universo. Pasamos a definir el término sistema de referencia, el cual es un término que tiene mucho peso al momento de describir el movimiento de un cuerpo. En física, el cuerpo o punto al cual nos referimos para describir el movimiento de un cuerpo lo llamamos sistema de referencia o marco de referencia. Físicamente no está bien descrito el movimiento de un cuerpo si este no lo referimos a otro cuerpo o a un punto de referencia. Por ejemplo, si yo digo que hoy recorrí 10 kilómetros en mi bicicleta, la descripción de este movimiento, es decir, la información que estoy suministrando, está incompleta, ya que no se está indicando dónde inició el movimiento y hacia dónde se dirige. En términos más técnicos, podemos considerar el sistema de referencia como un punto inmóvil al que hay que referirse para tratar de describir la posición y el movimiento de un cuerpo. Luego de que hemos seleccionado nuestro punto de referencia o sistema de referencia, pasamos a relacionarlo al sistema de coordenadas, ya que el sistema de coordenadas va a permitir describir con precisión la ubicación, es decir, la posición del cuerpo. Tomando en consideración el sistema de coordenadas, el movimiento se puede dar en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. En una dimensión, el cuerpo se va a mover, bien sea de forma horizontal o de forma vertical. En el movimiento horizontal, ustedes conocen tres tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento acelerado y el movimiento retardado. De forma vertical también estudiaron lo que fue caída libre y lanzamiento vertical. Cuando pasamos al movimiento en dos dimensiones, verificamos que este tipo de movimiento resulta de la composición de otros movimientos, lo que quiere decir que el cuerpo se va a mover simultáneamente
tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Ejemplos de este tipo de movimientos, tenemos el lanzamiento horizontal, el lanzamiento inclinado, que son movimientos parabólicos, el movimiento circular y el movimiento armónico simple. Cuando pasamos al movimiento en 3 dimensiones, ya la proyección es de forma más exacta. Sin embargo, el contenido de cuarto año está enfocado en estudiar el movimiento de los cuerpos en 1 dimensión y en 2 dimensiones. Ahora pasamos a definir los elementos del movimiento, es decir, las variables asociadas al movimiento. Comenzamos con el primer elemento llamado partícula. Para describir el movimiento de un cuerpo, debemos indicar de forma precisa la posición del cuerpo a medida que transcurre el tiempo y también la posición de los puntos que conforman a ese cuerpo. Si analizamos muy bien esta situación, resultaría muy complicado analizar el movimiento bajo estas condiciones, porque las diferentes partes que conforman a ese cuerpo se van a mover de forma distinta. Entonces, analizar el movimiento bajo esas consideraciones o bajo esas condiciones resultaría mucho más complejo. Para hacerlo más sencillo, vamos a considerar ese cuerpo o ese objeto en movimiento como una partícula, es decir, algo donde no estamos considerando las dimensiones y la estructura interna que conforman a ese cuerpo. Parece que el término partícula hace referencia a algo muy pequeño, algo muy chiquito, pero en física esto no tiene relevancia, es decir, el tamaño no es ninguna limitante. Pasamos al segundo elemento llamado trayectoria. Cuando la partícula cambia de posición a medida que transcurre el tiempo, describe una línea imaginaria. Esa línea imaginaria es lo que nosotros llamamos trayectoria. La trayectoria puede ser en línea recta o también puede ser en línea curva. En línea curva tenemos los movimientos elípticos, los movimientos parabólicos, el movimiento circular, entre otros. Luego pasamos a definir el elemento vector posición y desplazamiento. Estos dos elementos están íntimamente relacionados. ¿Por qué están íntimamente relacionados? Fíjense que el vector posición es un segmento de recta dirigido que va del origen o marco de referencia hasta el punto donde se encuentra la partícula. Me da información de la posición precisa del objeto. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a definir el desplazamiento hace uso de ese vector posición para describir de forma correcta ese movimiento traslacional del cuerpo. El vector desplazamiento me da información desde dónde parte la partícula hasta dónde llega. Me indica esa variación desde dónde parte hasta dónde llega. Matemáticamente podemos calcular el desplazamiento con la siguiente fórmula. Variación del desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Teniendo estos dos valores, es decir, el punto de partida y el punto de llegada, podemos determinar el desplazamiento de esa partícula. Este triangulito lo que me indica es variación. Continuamos describiendo los elementos asociados al movimiento. Vamos con el elemento llamado distancia o distancia recorrida. La distancia tiende a confundirse con el desplazamiento, pero físicamente son términos totalmente diferentes. El desplazamiento es una magnitud vectorial, me da información desde dónde parte el movimiento y dónde finaliza el movimiento. Mientras que la distancia me da información de todos los puntos por los cuales va a pasar la partícula para describir el movimiento. La distancia es una magnitud escalar y la podemos relacionar con lo que es la trayectoria. Luego pasamos al elemento llamado velocidad, que también tiende a confundirse con la rapidez y son términos totalmente diferentes. Sin embargo, la rapidez se puede incluir dentro de la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, me da información del cambio de la posición de un cuerpo a medida que transcurre el tiempo, pero también me indica la dirección y el sentido, es decir, hacia dónde se dirige ese cuerpo o partícula. La velocidad, en este caso, se presenta cuando la partícula cambia de posición respecto al tiempo. Si consideramos que esa partícula está en reposo, no presenta ninguna velocidad, la velocidad sería igual a 0. Mientras que en el caso de la rapidez me indica es ese cambio de posición respecto al tiempo. Solamente me da información de eso, mas no me indica la dirección y el sentido. Fíjense que dos cuerpos pueden tener la misma rapidez, pero a su vez tener velocidades diferentes. ¿Cómo es eso? Si yo tengo dos autos, auto A, auto B.
El auto A va a 100 kilómetros por hora, el auto B va también a 100 kilómetros por hora, pero van en este sentido. Ambos autos tienen la misma rapidez, 100 kilómetros por hora, por cada hora recorren 100 kilómetros, pero tienen velocidades diferentes. ¿Por qué? Porque van en sentidos contrarios. Luego pasamos a definir el término llamado aceleración. ¿Cuándo se presenta la aceleración? Cuando hay un cambio en la velocidad. Si la velocidad se mantiene constante, como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pasa en este caso? La aceleración es nula. Ella está presente cuando hay un cambio en la velocidad. Esto sucede mucho cuando vamos en un auto y de repente se frena, de repente se acelera. Ese cambio de velocidad genera una aceleración. Les presento acá las fórmulas matemáticas que vamos a necesitar para calcular esas variables, el de la velocidad, el de la rapidez y el de la aceleración, el cual vamos a profundizar con respecto a cada una de las semanas. En una semana vamos a trabajar movimiento rectilíneo uniforme, en la otra semana vamos a trabajar movimiento acelerado y en la siguiente el movimiento retardado, para que cuando pasemos al movimiento en 2 dimensiones puedan entender por qué ese movimiento resulta de la composición de estos movimientos que vamos a estudiar en una sola dimensión. Bueno chicos, hasta aquí la microclase de hoy. La actividad de esta semana es realizar una infografía relacionada a este tema teórico del movimiento unidimensional. Debe abarcar todos los puntos